Cuéntanos primero sobre tu carrera y por qué decidiste estudiar esa carrera y de qué trata esa carrera. Ya. Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Piura. ¿Ya? Yo no estudié acá en Lima, estudié en Piura. En realidad, para mí no fue muy difícil escoger la carrera en general. Yo quería ingeniería. Desde muy pequeño siempre fui hábil en matemáticas y siempre me gustó el tema de las computadoras. Tuve la oportunidad de muy niño ser autodidacta y programar algunas aplicaciones pequeñas, ¿no? Cosas, juegos. Imagínense, en esa época con las computadoras que eran muy diferentes a lo que hace ahora una persona hace ahora, pero una analogía sería alguien que ahora pues desarrolla una aplicación para celular, ¿no? Desarrolla un jueguito, algo así. Eso me gustaba y entonces sabía que quería algo que tenga que ver, que tenga relación con eso. Yo incluso tuve la oportunidad de trabajar antes de empezar a estudiar. Trabajé en una empresa que era una exportadora, o sea, importadora, exportadora, y yo estaba trabajando en el área de sistemas, haciendo soporte. O sea, recién salido del colegio. Sí, trabajé un año ahí, sí. O sea, te demoraste un año en estudiar. Sí, sí. Y un paréntesis, porque es importante. ¿Qué piensas de eso, de los chicos que se toman un tiempito antes de ponerse a estudiar? Me parece que sí, o sea, me dio la oportunidad de llegar con una madurez diferente a la universidad. Y al final, digamos, no es que sea una carrera, ¿no? O sea, en el sentido de que no estamos compitiendo en quién acaba la universidad más rápido, quién llega más rápido a trabajar. Claro, no es el que llega primero. O sea, no, para nada, o sea, para nada que es que... Si bien era como que yo era un poco más viejo que mis compañeros, ¿no? Okay, 12 meses. Claro, era recién salido, ¿no? Claro. Pero en esta sociedad sí te dicen, estás perdiendo el tiempo. Claro, pero no. Es como si tuviéramos todos enfermedad terminal y te queda poco tiempo si no te apuras. O sea, yo definitivamente no pienso que tengas que empalmar directamente, puedes tomar tu tiempo, no hay O sea, el apuro puede ser de cualquiera, pero no... Ok. Ahora, la Universidad de Piura tiene una particularidad, y es que nosotros, en nuestra concepción, está Ingeniería Industrial, que me gustaría que la puedas explicar, y está Ingeniería de Sistemas. Y en nuestra concepción, Ingeniería de Sistemas está asociada siempre a ¿qué? ¿Qué máquinas? La computadora, ¿no? Pero, sin embargo, en la de Piura no lo piensan así y hacen una carrera que une las dos. Sí. Ya, cuéntanos qué cosa se supone que es industrial, qué cosa es sistemas y por qué las une. O sea, un poco tienes que remontar a por cuándo nacen estas carreras, ¿no? O sea, la ingeniería industrial nace durante la revolución industrial y efectivamente es donde se forman las líneas de producción, ¿no? Una línea de producción es donde se formula un proceso en el cual se empieza con la materia prima y terminas con un producto. ¿Entendieron? ¿No? Entonces, ¿sí? ¿Con qué materia prima podrías empezar? Ajá. Podrías empezar, por ejemplo, con el algodón que sale de la planta, luego pasa por una desmotadora, luego se convierte se prepara la fibra, se procesa la fibra y finalmente se limpia, se lava y acabas entendiendo el hilo, ¿no? Claro. O un lapicero. O un lapicero también, ¿no? Aquí hay un montón de materia prima. Aquí hay plástico, hay metal, hay tinta. Entonces, los ingenieros industriales lo que veían era esto, ¿no? O sea, era cómo optimizar estos sistemas de producción. ¿Saben lo que es optimizar? Eso sí. ¿Sí? Pero no necesariamente es una palabra que no se utiliza mucho. Tú tienes cara, Sebastián, ¿estás entendiendo optimizar? ¿Sí? Dara, Angie, ¿sí? A ver, explícalo igual por si acaso. Cuando tú buscas optimizar en un mundo empresarial, básicamente te enfocas en reducir costos. O sea, todo va alrededor del dinero. O sea, el lapicero, ¿cómo produzco lapiceros más baratos? Más baratos, ¿no? Y ya puedes ver si es que vas a sacrificar calidad o no. Porque generalmente lo que deseas es no sacrificar calidad. Entonces, en ese entonces, durante revoluciones, se han creado sistemas de producción. Por ejemplo, hay un sistema de producción que es muy conocido que se llama Just in Time, en el cual los productos que tienen que ser utilizados para la siguiente fase tienen que estar listos justo cuando son necesarios, de tal manera que no tengas que estar acumulando stock. Ajá. No tengas acumulado stock de chapas ni stock de botellas, sino todo es en el momento, ¿no? Entonces, se programa digamos,
la etapa final hacia atrás. Ajá. Y no de donde empieza hacia adelante, ¿no? Ok. Conforme avanza la tecnología, empiezan a aparecer las computadoras. Las computadoras nos ayudan a mejorar estos sistemas. Si bien ya se llamaban sistemas de producción, porque la línea de producción al final se convierte en un sistema, porque tienes un sistema, lo tienes que concebir como sus partes, cómo se relacionan y cómo funcionan, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en ingeniería de sistemas, no pienses en la computadora, sino piensa en algo más grande, que es todo el proceso. Es todo el proceso. Tú podrías trabajar en mejorar un sistema de ventas, pero el sistema de ventas no necesariamente implica la mejora de una computadora. Una mejora en un sistema de ventas, por ejemplo, si estás en un kiosco, puede ser tan fácil como que una persona cobre, te dé un ticket y que en el otro lado recibes el ticket y recibes el producto. O sea, y solamente el poner ese ticket y pensar en ese proceso, en ese sistema, es una mejora que no necesariamente implica tener una computadora. ¿Puedo pensar en este taller como un sistema? Sí, una se puede línea de pensar. producción. Vienen por esa puerta 14 personas Claro. y 3 meses después salen por esa puerta igualitos otros seres humanos. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Claro, Se puede pensar, ¿no? Lo puedes pensar, Ujú. puedes pensar en cuáles son tus debilidades para o que haya más personas o que haya Pero menos personas. literalmente es así, digamos, cada sesión de una serie de cosas que está esperando producir un cambio que no es tan medible como un lapicero. Exacto. Pero un ingeniero de sistemas, si se mete, un ingeniero industrial, si se mete al taller, va a decir, oye, creo que estas piezas de estas partes, con estas dinámicas, podrían mejorarse para que el resultado sea mejor. O sea, mejor Ujú. o tal vez, no, por ejemplo, esta propuesta que tienes de grabarlo, tal vez que las puedan ver inmediatamente después, Ajá. si es que quieren consultarlo después. O sea, mejoras siempre van a haber, Claro. siempre va a haber una propuesta de un cambio. El problema es que gestionar los cambios también es otra rama, pero Claro. el tema es que la ingeniería de sistemas con la ingeniería industrial son dos ramas que van muy de la mano. Y la tecnología y la información es una herramienta. Es una herramienta que te sirve para mejorar los procesos, ¿no? Por eso que toda la ingeniería de sistemas no solamente ve computadora, porque sistemas son cualquier tipo de Exacto. proceso, digamos. Puede ser un sistema de tránsito, un sistema, no sé, hasta cómo entran los pacientes a un hospital, ¿no? O sea, No. o sea, el sistema de la cola del banco, ¿no? Esos son sistemas en los cuales, si bien utilizas sistemas de información para presentar, digamos, la información del ticket en pantalla, pero el cómo diseñas todo el proceso, eso no tiene que ver solamente con la computadora, ¿no? Va más allá de Claro. eso, ¿no? O lo que pasa en los colegios, que la gente se pregunta qué cuernos pasa. O sea, entra un niñito y 11 años después, ¿quién sale? ¿Es la persona que se espera para que el Perú cambie? ¿Qué sucede en el medio? ¿No? Y la cabeza del ingeniero es el que justamente ve esas cosas que faltan, ¿no? Y Claro. piensa en optimizar, como dices tú. Que piensen en optimizar. Aunque siempre cuando es los factores humanos ahí no entra mucho la ingeniería, ¿no? Ese es el tema. Porque al ingeniero le encanta todo medirlo. Claro. No, en la parte humana es más complicado. Más complicado. Bueno, tengo compañeros que trabajan en áreas de recursos humanos y siempre hay siempre necesitan algún indicador, ¿no? Claro. Para saber si es que su propuesta de mejora tuvo un impacto o no en el clima de la empresa, o si es que el tal taller de capacitación que tuvieron finalmente Produjo. imagínate un taller de seguridad tiene que reducir los accidentes, ¿no? Entonces, si es que no reduce los accidentes, tal vez este taller no es efectivo. Claro. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Claro, los papás más ingenieros son los que me preguntan ¿cuál es el porcentaje de éxito del taller para saber mi hijo en cuánto va a mejorar? Pero los seres humanos somos diferentes. Claro. Pero hablar de un lapicero sí es muy fácil ver cómo muy fácil produjo ver el más proceso lapiceros. y- Claro. ¿Y por qué crees tú que en otras universidades lo han separado? Ingeniería industrial de sistemas. O sea, es un problema entre la traducción de inglés a español, ¿no? O sea, el tema es que si tú estás en Estados Unidos y quieres estudiar, quieres aprender a programar o cualquiera de estas cosas, o estudias ingeniería de software o Que aquí no existe. estudias computer science, Ajá. ¿no? Que son Sí. ciencias de la computación. Y que acá la concepción que se tiene
es que es algo técnico, ¿no? O sea, que no es algo muy técnico, ¿no? O sea, porque la carrera de ciencias de la computación tiene una sección medio fea, no sé por qué se ha dado así. Y lo que sí se trajo es la parte de la ingeniería de sistemas como si fuera ingeniería de software. Entonces, en muchas universidades, ingeniería de sistemas, en realidad la ven más como ingeniería de software. Debería llamarse ciencia de la computación. Se podría llamar ingeniería de software, porque ven ingeniería de software, ¿no? Que es otra rama que de otros procesos, y eso en realidad es en la rama en la que yo me desarrollo. Yo me desarrollo como ingeniero de software, o sea, siendo ingeniero industrial de sistemas. ¿Y en qué está, antes de que cuente lo de Amazon, que es una anécdota extraordinaria, ¿en qué chambeaba? Cuéntanos tu chamba. Yo he chambeado durante 10 años en el mismo lugar y trabajaba en investigación y desarrollo para la Marina de Guerra. Entonces, trabajaba en proyectos de sistemas de defensa para las unidades navales, para los buques. ¿Y los submarinos también, creo, no? No, solamente los buques. En los submarinos solamente hicimos interfaces para comunicación, pero el sistema... O sea, finalmente tú hacías los software para defendernos en caso de guerra. En caso de guerra. O sea, si la cosa no funcionaba, tú ibas a ser culpable. Sí. También para defensa civil. Para defensa civil. Okay. O sea, si es que hay un evento y tenemos unos buques que son muy grandes y que pueden llevar provisiones, y ahí también... Y cuéntanos un ejemplo de, por ejemplo, un software que creaste, que se usó en un buque. Lo que ves es que los requerimientos en el ambiente militar cambian un poco porque tienes un requerimiento que se llama la robustez, ¿no? Que hay sistemas que no pueden fallar los cálculos. Entonces lo interesante ahí es que hay que pensar algunas cosas diferentes, ¿no? Como hacer cálculos 2 veces y compararlos, y si salen iguales, ya pasa, ¿no? Si no salen iguales, hay que volverlos a realizar. Es más complicado, claro. Claro, pero es más que nada porque es el ambiente militar. Muchas veces en el ambiente civil tú puedes tener una tolerancia a los fallos. Pero en el ambiente militar, pues claro, el riesgo es mayor, pues no se pasa, uy, discúlpeme, la bomba no Sin salió, embargo, a la próxima. En los últimos años, esta tendencia ha cambiado. Antes, si bien la tecnología militar era la que daba la pauta, ahora está ocurriendo al revés, ¿no? Ahora la tecnología civil es la que da la pauta. Porque todos los desarrollos ahora en el ambiente civil están más Es verdad, adelante. La computadora apareció primero en el ambiente militar. Exacto, el internet, todo empezó. O sea, en los 80s, 90s es toda la tecnología, incluso estas cámaras que veían en la noche, todo salió de... Toda la razón. Pero ahora, digamos, el desarrollo de drones, toda esa tecnología la está orientando la industria privada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas hacías específicamente que querían mejorar en los buques? O sea, en los buques hay un compartimento que se llama el Centro de Operaciones de Combate. En el Centro de Operaciones de Combate hay un sistema que es así como ven en las películas, donde, digamos, le muestra el escenario táctico al comandante y le permite tomar decisiones. Ese software es el que desarrolla mi equipo, ¿no? Pues casi como puede ser como un videojuego, ¿no? O sea, digamos, tú te estás dentro y podrías pensar que estás en un videojuego, efectivamente, ¿no? Pero no. Porque además muchos militares se forman jugando videojuegos, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestro producto tiene un modo de entrenamiento en el cual prácticamente es como un juego, donde se simulan los escenarios de guerra, que viene un misil, ¿no? O sea, podrías hacer tus videojuegos. Sí, claro. O sea, eso de ahí, digamos, la única diferencia es que es muy real, ¿no? O sea, porque recibes la alerta de misil como efectivamente el sistema te manda la alerta de misil cuando ocurre el evento, ¿no? Entonces, lo que haces es un entrenamiento para que la persona esté familiarizada con el evento real, que nunca, o esperemos que se dé y que muy rara vez se va a dar, ¿no? O sea, claro, digamos, lo triste o lo bacán, no sé, es crear un software para que nunca sea usado. Exacto, sí. ¿No? O sea, nunca se va a ver, esperemos. O sea, Pero sí se usa la parte operativa, ¿no? O sea, claro. Digamos, el software, digamos, el 90% se utiliza y un 10% que es la gestión directa de las armas, que eso es lo que poco se usa. Porque, claro, que queremos, digamos, que no hasta para hacer una prueba es súper costoso. O sea, un misil es carísimo. Yo hasta que he trabajado no me imaginé que podría ¿Cuánto ser... cuesta un misil? O sea, un misil te puede costar $1 millón, ¿no? ¿Qué cosa me estás hablando? El disparo, o sea, de un misil de los que tenemos... ¿$1 millón un disparo? Un disparo, sí. Un disparo. Madre. Entonces, por ejemplo, nosotros
hemos comprado misiles, pero no hemos hecho prueba de disparo, ¿no? Claro, porque das un misil, una pruebita para ver si tu software funciona, ¿no? $1 millón, ¿no? Y si no funciona, Claro, entonces, no, te la cobran. Es para el fabricante, ¿no? Porque nosotros hacemos el cerebro, pero los periféricos que dependen de los fabricantes, o sea, nosotros no diseñamos las armas, nosotros le damos las órdenes a las armas. Claro. Y el que Y tú estabas ahí tranquilito en la marina, haciendo tu software por si acaso haya guerra, y de pronto, ¿cómo así aparece Amazon? Bueno, yo mantenía mi perfil de LinkedIn actualizado, ¿no? ¿No? Pero digamos, ¿y Amazon te miró? Y Amazon me miró. O sea, Amazon Funciona. hizo un evento de reclutamiento aquí en Perú, me pasaron la voz. Pero te dijeron literalmente que te vieron en LinkedIn. Sí. Es más, me escribieron por el correo de LinkedIn. Sí. Sí. Por ahí me escribieron. ¿Y no sabes a cuántos convocaron? Sí, me dijeron que convocaron a 1000 personas. 1000 personas para elegir a cuántos. Ellos decían que se podían llevar a todos los que superaran la valla. ¿Que fueron cuántos? Fuimos 10. 10 de 1000. Sí, fuimos 10. Entonces tú estabas tranquilo en la marina y de pronto Amazon te llama. Amazon me llama. ¿Cómo te escribe por LinkedIn? Me escribe por LinkedIn. Hola, soy Amazon. ¿Ya? Sí. ¿Tú al comienzo no creíste o sí? No, sí, porque o sea, no podías no creerlo porque en LinkedIn hay perfiles verificados. Ah, ya, ok. O sea, era un perfil oficial de un reclutador de Amazon. Ya, y ¿no? te dijeron, queremos, Claro, queremos que nos ha interesado tu perfil. Si estás interesado, mándanos tu currículum y postula a través de este enlace, ¿no? Y ellos tienen toda una plataforma para contratación de personal, porque contratan un montón de gente, es un monstruo. Y bueno, ingresé, preparé mi currículum porque no lo tenía en inglés todavía. No, pero además tenía que ser en inglés, ¿no? Ya, okay. Entonces tuve que hacer una traducción de mi currículum, todo. Como tengo un amigo que está por ahí por Estados Unidos, le pedí que me ayude para validar. Claro, lo curioso que esté bien es escrito. que del mismo salón de clases, del mismo colegio, un pata se fue a Seattle, ¿no? Sí. A estudiar una maestría porque quería estar allá y lo contrató Amazon. Claro. Y el otro amigo del colegio, trabajando en el Perú, en la Marina, por LinkedIn lo convocan. Y ahora los dos trabajan en Amazon. Dime si la vida no es alucinante. Sí, pues sí, los dos ex María Reina. Es del mismo salón, o sea, me parece tan raro. No, y uno dice para trabajar allá y quiere irse allá. Bueno, tú no te moviste, no, Amazon te buscó a ti. Claro, o sea, a mí lo que me sorprendió y cuando se lo comenté a mi jefe es que, o sea, yo no estaba activamente buscando trabajo. A mí personalmente me gustaba mucho mi trabajo. O sea, me gustaba porque, o sea, era investigación, siempre aparecían nuevos proyectos, nuevos requerimientos y había mucha cosa que investigar y es lo que me gusta a mí. Okay. O sea, entonces estaba contento. Estabas contento, pero y pronto, ¿cuánto tiempo demoró el proceso de ser contratado por Amazon? El proceso fue relativamente rápido, duró 2 meses. Pero fueron bastantes reuniones, ¿no? En total fueron 8 entrevistas. 8 entrevistas, pero cuéntanos un poco, porque tú me contaste esto que era claro, por Skype, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Porque primero que el reclutador, en Amazon tienen el proceso de reclutamiento, lo tienen muy bien estructurado. Lo tienen perfectamente ordenado y todo, ¿no? Entonces, primero se te acerca este reclutador que te dice estoy interesado. Si es que mandas tu currículum y bueno, y finalmente ellos ven qué pasa, te hacen la primera convocatoria que es para que pases una prueba por internet en la cual nadie, no esté en vivo con nadie, ¿no? Sino que te evalúa una computadora. O sea, un enlace tú tienes que contestar una prueba, es un examen. Es un examen, pero es un examen de programación directamente, ¿no? O sea, porque ellos para su proceso de contratación de ingeniero de software es así, siempre es así. O sea, así vayas del puesto más alto al más bajo, tienes que saber resolver problemas de programación. Prográmame esto, ¿en cuánto tiempo? ¿Te ponen así? Era 1 hora y media y eran 2 preguntas nada más. ¿Ya? Y a cualquier hora, o sea, tú podías hacer, o sea, te dan, tienes 2 semanas para hacerlo, lo hacen en el tiempo que tú quieras y tienes 1 hora y media, ¿no? Ya, bueno, entonces hiciste esa ya y te pasaste. Pasé, y esa prueba sí, al final, tenía una prueba de algo psicológico, ¿no? Porque te preguntaban si te gustaba trabajar con mucha gente, con poca gente, o sea. Yeah. Pero eran
eran 10 preguntas, o sea, esa es la única evaluación psicológica que me han hecho en Amazon, digamos, hasta ahora, ¿no? Y bueno, después de esa pasas a una entrevista telefónica. En la entrevista telefónica simplemente es el reclutador que te habla, te cuenta que sí, que ya pasaste la primera etapa y que vas a pasar ahora por una entrevista con una persona que ya trabaja en Amazon y que es un ingeniero de software como lo que tú aspiras a ser, ¿no? Y él te pregunta, ¿no? Como que, ¿en qué haces? Y una vez que ya pasas el filtro, pasas a la primera entrevista telefónica, que es así, es a través de internet, pero tienes una persona al otro lado que ve lo que tú haces. Entonces ellos tienen una plataforma donde tú escribes y él ve al otro lado lo que tú estás escribiendo, ¿no? Entonces básicamente las entrevistas de Amazon son bien estructuradas, ¿no? O sea, primero viene una pregunta de programación o puede ser de desarrollo de algo de sistemas, ¿no? Luego viene el desarrollo de esa pregunta, luego viene una pregunta sobre tu trabajo actual y finalmente te dan un tiempo para que tú le preguntes a él lo que tú quieras sobre la empresa, ¿no? ¿Y qué le preguntaste? Ya no recuerdo. No recuerdo. Una pregunta sumamente trascendente. Sí. No, creo que le pregunté no recuerdo, pero algo sobre el clima laboral, ¿no? Algo así, ¿no? Le pregunté, ¿no? O sea, Yeah, okay. no, pero no recuerdo exactamente qué le pregunté. Okay. Ya pasó bastante Bueno, tiempo. y entonces, ¿y qué fue otra evaluación? Esa fue, ¿no? Y después Y tú ni de siquiera eso- sabías para qué era, qué ibas a hacer, nada, era así. O sea, la descripción del puesto era para ingeniero de desarrollo de software en Amazon Costa Rica, ¿no? Ah, sí sabías que era. Sí sabía que era Amazon Costa Rica. Ok. ¿Sí? Y ya. Y de ahí tuviste las otras. De ahí pasé esa entrevista y ¿qué pasa? Ellos cuando hacen un evento de reclutamiento, los entrevistadores viajan al país donde están todos los postulantes, ¿no? Entonces vinieron acá a Perú, Ah, vino. y vinieron cerca de unas 20 personas Ah, su madre. y separaron todo un piso en el Hotel Hilton. Entonces, y todo ese piso lo convirtieron en salas de entrevistas, ¿no? Entonces, eran 2 bloques de 20, o sea, eran entrevistas por 4 días con bloques de 20 personas. Imagínate, hemos sido una cantidad regular de gente que han entrevistado, ¿no? Que habían pasado las primeras 2 pruebas. Que habían pasado las primeras 2 pruebas. Y ahí fueron 6 entrevistas. 6 te hicieron. 6 entrevistas, una tras otra. Cada una de 45 O sea, tú te minutos. paseabas de. No, al revés. Tú te quedabas en un cuarto y ellos pasaban. Venían. Sí, entonces, el cuarto obviamente le habían quitado la cama, todo, solamente había un escritorio y una pizarra, ¿no? Tú sentado, este es tu cuarto, espera. Entonces tú esperabas a que venga el reclutador, ¿no? Yeah. Entonces venía un reclutador y empezaba, ¿no? Te hacía la pregunta y tenías la pizarra para desarrollar lo que... Ah, también el examen. Sí, también el examen. O sea, todas las entrevistas han sido con la misma estructura desde esta que fue por internet hasta... O sea, todo estaba dirigido a saber qué tan capo eres en eso. Mira, y qué tanto así que en Amazon el reclutador funciona como si fuera la persona que quiere que tú ingreses, ¿no? Entonces él te orienta, ¿no? Te dice, mira, te van a preguntar así, te van a preguntar esto, tú tienes que estudiar esto, aprovecha y repasa este tipo de estructuras. Pero ¿en qué momento tenías que repasarlo? O sea, me lo dijo antes de que fuera, ¿no? Porque Ya. para que de te la primera prepares. entrevista, la segunda, incluso de la entrevista telefónica, primera, el reclutador me dijo, vas a tener esta primera entrevista, pasó una semana. Entonces en esa semana él me dijo, repasa estructuras de datos, repasa complejidad ciclomática de Complejidad algoritmos. ciclomática, ustedes saben. Bueno, Complejidad ciclomática, mira. Ya no voy a hacerte una pregunta específica sobre eso, sino a menos que alguien se muera de las ganas de saber lo que es complejidad ciclomática. Entonces, y el asunto es que después de todas esas entrevistas, después de todas las entrevistas, silencio por 2 semanas y me llamó el reclutador y me dijo, ya estás aceptado, pero te quiero hacer una entrevista más porque quiero que entres a un nivel más alto. ¿Ya? o Entonces, sea, pasaste tan bien las pruebas que dijeron a este pato necesitamos. no, lo que pasa es que según lo que leí, es que puede ser que haya estado un poquito por debajo, pero que el reclutador piensa que yo doy más, ¿no? Ok. Entonces me dio la oportunidad de una entrevista más. Ajá. Entonces, esta entrevista
fue una última entrevista adicional que hice, pero ya por internet. Y también me fue Y ahí bien, sí y ahí te sí eligieron. ya me eligieron y pasé al nivel que ¿Y cuál es tu puesto ahora? Toda la rama en Amazon tienen dos ramas, ¿no? Tienen una rama administrativa y la rama de producción que les desarrolla software, y soy como, ¿cómo es? SDE, que es Software Development Engineer. Ah, y no sabes específicamente qué proyectos van a hacer todavía. Todavía no, pero en Costa Rica lo que tienen es el marketplace y tienen un centro de soporte, ¿no? Ok. Y se va a Costa Rica a vivir. Voy a vivir a Costa Rica. Preguntas para Steve. A ver, Rodrigo. El hecho de estar, digamos, en constante búsqueda de un cambio hacia mejor, trabajando sobre digamos, una estructura que ya está como que aprendida, como que funciona bien y que ya no puede ir mejor, o sea, ¿no vuelve un poco más complicado el mismo hecho de aceptar el cambio hacia la mejoría? Claro, eso de ahí es una cosa que se tiene que equilibrar en todo, ¿no? Es decir, tú tienes que saber cuándo o sea, es más costoso buscar una mejora que lo que ya tienes, ¿no? O sea, evidentemente tú puedes decir, no, yo siempre todos los productos que vea pueden ser mejorados, pues no, pero digamos, puede ser que mejorar esto pues te va a costar mucha plata y mucho tiempo. Y a veces el cliente no lo recibe bien, porque Claro. cuando me actualizan y me cambian, ¿por qué cuerno me cambiaron? Si yo estaba acostumbrado a esta, claro, a esta Y sí, efectivamente, interfase. lo que menciona acá Javier es algo real, ¿no? O sea, que a veces los cambios no son bien recibidos, ¿no? Entonces, en realidad, el ingeniero siempre trabaja para el cliente. Entonces, no, a excepción de que estés en un ambiente de innovación, normalmente el que dicta los requerimientos y el que dicta más o menos qué es lo que quiere es el cliente, ¿no? Entonces, tienes ahí también una cierta limitación de la libertad de lo que puedes hacer, ¿no? Pero siempre, si es que tú detectas un problema y puedes costear la solución del problema o la mejora que tú propones, al final, si estás reduciendo el costo de algo y puedes justificar lo que va a costar, ahí es donde tú también pones tu precio, ¿no? En un proyecto. ¿Qué otra pregunta? A ver, Mariale. ¿Alguna vez mala idea no alcancé a trabajar en algo de videojuegos o algo así? Tú sabes que de chico siempre pensé que iba a trabajar en videojuegos. Ah, eso no me habías dicho. Sí, no, lo que pasa es que obviamente yo cuando empecé a programar era muy chico, o sea, tenía 9 años. Y, ¿A los 9 años empezaste a programar? o sea, empecé a programar cosas muy, muy básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue Yo no puedo ni llenar los datos en el celular. fue un dato, Ya. un dado, ¿no? Entonces un dado, entonces yo tenía mi computadora Atari y lo programé en BASIC, ¿no? Y te imprimía el dado, tú presionabas un botón, salía como que se daban vueltas los dados y Al azar. y se paraban, sí, al azar. ¿Ya? Entonces, evidentemente con esa... En relación a Mariale, ¿tú jugabas mucho videojuegos de chico? Sí, me gustaba bastante, sí. ¿Cuántas horas? ¿Te acuerdas? O sea, me podía amanecer, ¿no? O sea, Te sí. podías amanecer. Sí, sí. ¿Y tú crees que mira, varios se han entusiasmado? Hay una tensión absoluta porque cada palabra que dice tienes que pensarla muy bien, porque aquí se define el futuro de varios, ¿no? ¿De qué manera esto a ti te sirvió jugar los videojuegos? Sí. ¿Te sirvió solo para entretenerte o también para estos intereses que ahora has desarrollado, de entender la complejidad detrás del videojuego? Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que conforme tú vas avanzando, lo que tú vas determinando es la lógica que hay detrás del programa, ¿no? O sea, tú te preguntabas cómo son las reglas. la lógica detrás. Claro, o sea, por ejemplo, cuando jugabas, no sé, Warcraft, por recordar un ejemplo que es un juego de mi época, de Warcraft 1, y tú ponías, ¿no?, el personaje que vaya y te das cuenta que había una lógica un patrón que seguía el personaje, ¿no? O sea, y si tú le das la instrucción de una forma, lo hacía correctamente, si le dabas de otra forma se podía quedar trabado porque tenía un error en el algoritmo con el cual caminaba, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas... Ya, entonces me quedé porque ahí me distraje. Pasa, por favor, siéntate ahí. Ya, que estabas hablando de que tú cuando jugabas veías
analizaba la lógica del juego. O sea, digamos, obviamente no era mi objetivo analizar la lógica del juego, pero como resultado de jugar, te das cuenta, ¿no? Ya, entonces la pregunta que yo te hago es asociado a lo de Mariale. ¿Cuánto de las personas que pasan horas jugando videojuego puede ser horas de simple hueveo Claro. o horas invertidas para desarrollar una habilidad que después se puede convertir en profesión? ¿Cómo identificar una de la otra? Ahí es complicado determinar esto, ¿ya? Pero va mucho porque todos estos videojuegos normalmente tienen una comunidad que te permite modificar el juego. Entonces, si tú te quedas solamente como un usuario del juego, no estás llegando al perfil que es del que le gusta manipular, porque ¿Todos los juegos tienen esa posibilidad? digamos, no hablemos de juegos de celular, ¿no? O sea, hablemos de juegos de videojuegos Claro, de computadora. Digamos, en mi época tú podías tener Warcraft y poder modificar las reglas para crear unos pequeños cambios, ¿no? Nuevos mapas o poder crear nuevos contenidos con nuevos personajes, ¿no? Entonces, cuando ya entras al campo de creación de contenidos, te empapas con un mundo que es distinto, que ya es más parecido a conocer cómo funciona el juego por dentro, a que solamente ser el usuario, ¿no? Y que ya comienza a tener un sentido tantas horas invertidas en el juego. Sí, o sea, pero sí, pues el juego en sí mismo es una herramienta para lúdica, ¿no? A distraerte. Te distraes, te diviertes. Definitivamente no vas solamente jugando, no... ¿Tú sientes que en algún momento te comenzaste a desarrollar adicción? Es que no creo, porque lo ves que en mi época era distinto, era más costoso también, ¿no? Entonces había una limitante natural que eran los costos del tiempo. Si querías jugar en red tenías que ir a una cabina, o sea, no es lo que es ahora es mucho más barato, mucho más accesible. Entonces yo creo que lo que me tocó vivir a mí no sé si es tan aplicable a la realidad actual, ¿no? O sea, digamos, yo he hecho amanecidas en las cuales, ¿qué pasa? Que las cabinas, como decían, mira, yo atiendo durante el día, pero durante la noche no hago nada, entonces abrían en horarios nocturnos, ¿no? Entonces tú entrabas a las 11 de la noche y salías a las 6 de la mañana. Claro, pero digamos, pero hay una pregunta fundamental, ¿no? Antes de que diga Andrea. ¿Alguna vez o qué tan frecuente era que no cumplieras con tus responsabilidades por jugar? Bueno, yo en el colegio era un poco flojo, pero creo que nunca he tenido... nunca me ha generado un problema de ese tipo. O sea, nunca, porque yo creo que esa es la diferencia. Nunca me generó Cuando ya problema. comienzas a dejar responsabilidades, ya el problema es otro. Sí, no, Y nunca... de dejar de ir a lugares. No, siempre he priorizado, o me ha parecido más entretenido, digamos, o estar con amigos, Claro. o Claro, perfecto. Sí. Andrea, ¿sí querías preguntar? Sí, estaba pensando, por ejemplo, en WoW, ¿no? Que es Warcraft. Y cuando haces raids, tienes que tener mucha comunicación con un grupo de personas. Claro. Y yo me preguntaba si es que eso también será un indicador de algo más, ¿no? De una habilidad o de también algún aspecto vocacional, no lo sé. Sí, ese justo es el punto, ¿no? O sea, el mundo ahora de videojuegos es diferente del que yo viví, ¿no? O sea, ahora hay bastante lo que es en línea y con gente que no conoces, gente que no está a tu alrededor, ¿no? O sea, cuando yo jugaba me tenía que reunir con 6 amigos en un mismo cuarto y todos jugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente la interacción no era pues solamente a través del juego, sino te gritabas así, no, oye, ¿por qué haces esto? ¿No? O sea, porque está a tu costado, ¿no? O sea, ahora la interacción es diferente, ¿no? Son con gente que no está cerca a ti, que tal vez no habla el mismo idioma que tú. Cuando dices cuando tú jugabas, ¿eso significa que ya no juegas? No, sí juego ahora, pero ya no juego el volumen que jugaba antes, ¿no? O sea, ahora juego mucho menos. O sea, juego y en general no le he agarrado mucho a los juegos en línea, no me da No te vacilas tanto. Sí, o sea, me gusta más jugar las misiones, ¿no? O sea, porque, o sea, tengo mi cuenta de Steam, me bajo los juegos, pero juego solamente Ok. Es difícil
por decir, crear un juego? Estoy hablando de los inicios, obviamente. Claro, claro. ¿De los qué? De los inicios. Desde los inicios. Lo que pasa es que la mayoría de juegos que tú ves, normalmente hay dos componentes en un juego, ¿ya? Un componente que se determina la máquina del juego, que la máquina del juego normalmente no la... hay muy pocos estudios que desarrollan su propia máquina del juego y el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una máquina de juego que desarrolla una empresa, tú la tomas y desarrollas tu propio juego. Entonces, ese propio juego que tú desarrollas ya solamente te preocupas por la parte de poner los personajes, la historia, cómo interactúan, pero ya no te preocupas por la parte pesada, que es la parte, digamos, de la programación de los personajes que aparezcan, los gráficos, el procesamiento gráfico. Todo eso se lo delegas. Ahora, evidentemente, son dos procesos distintos que ambos tienen complejidad y todo, pero más complejo es desarrollar el engine de juegos, ¿no? La programación. Sí. Si ahora desarrollas un juego, lo más común que utilizaría sería un producto abierto que se llama Unity, que se utiliza para desarrollar juegos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el engine del juego y tú desarrollas algo sobre eso, nada más, ¿no? Nosotros hemos entrevistado, y está en YouTube, está en alguna de las entrevistas, a patas que trabajan creando videojuegos, y es un comunicador que no sabe nada de programación, que ni siquiera dibuja bien, y que él en su hojabón, con cuadraditos, le crea la historia. O sea, él sabe crear historias. Claro. Y piensa todo un universo, ¿no? Y se lo da a los programadores, que convierten la historia en un juego para que funcione. Claro. Y no todos los programadores son tan creadores, y los creadores no siempre conocen cosas tan técnicas. Exacto. Existe todo, o sea, dentro de las personas que desarrollan software, existe una gama muy grande, ¿no? Porque existe la gente que le gusta mucho la parte del backend, en los cuales yo me incluyo, que es la parte que no se ve, digamos, la parte que no la ves, y los que se dedican a la parte que da el frontend, que es la parte que le da la cara al usuario, ¿no? Entonces, en el caso del juego, tú podrías decir que el engine es la parte que no se ve, y la otra parte, que es la parte que finalmente consume el que va a jugar el juego, es otro tipo de... Y ahí tiene que haber un diseño, tiene que haber algo atractivo, tiene que... Hay todo, sí. Hay todo eso. No, detrás de eso y es cambia una la cosa... perspectiva, ¿no? Porque en un punto te preocupas por el desempeño, y en el otro ya no tienes que preocuparte por el desempeño, ¿no? Tiene solamente que que sea amigable. que tenga, digamos, que el personaje esté bonito, que se vea bien, que la cámara, no sé, se mueva como tú quieras, o lo que sea, ¿no? Pero ya no te preocupes por esos temas de desempeño, ¿no? Que se ve más en el backend. Hablando nuestro lenguaje, uno piensa en un universo más abstracto, lleno de cosas, mucho de números, y el otro más sensorial, porque está el dibujo, la forma, el hecho, cómo entras, que sea atractivo, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Rodrigo. También sobre videojuegos. Está bien, no hay problema. No sé si conozcas bastante el tipo FIFA, el juego. Ya, sí, conozco el juego. A mí siempre me ha llamado bastante la atención el hecho de cómo, por ejemplo, en un mismo escenario, una misma jugada, en el mismo tiro, una vez la pelota vaya adentro, otra vez vaya al palo, otra vez totalmente fuera. Y no solo eso, sino el hecho de cómo también existe una voz que lo comenta. O sea, que va comentando todo lo que pasa. Entonces, el hecho de interconectar tantos distintos escenarios, en qué momento pasa cuál y cómo... Es que en programación, ahí lo más probable es que Freddy trabaje con un sistema que se llama basado en eventos, ¿no? Entonces, tú tienes ciertos eventos que, digamos, tienes un componente del juego que está analizando durante todo momento el escenario, ¿ya? Y luego tienes otro componente que va a recibir la información que genera este. Entonces, por ejemplo, este va a verificar cuando pasa por el arco. Entonces, un evento, la pelota ha pasado por el arco, ya. Entonces, el evento viene con información, vendrá con cuál es un equipo, el otro equipo, si fue en el arco enemigo, en el arco de uno. Eso va a ir al engine Pero tiene una voz grabada que dice... la pelota... Normalmente en los videojuegos, la verdad es que los últimos no los he jugado y tranquilamente podría ser voz generada en el momento. Pero normalmente es voz grabada, ¿no? Porque en realidad la cantidad de cosas que dicen es algo cerrado. Porque no creo que sea voz de robot
Porque la voz de robot sigue siendo como robótica, ¿no? Ha mejorado Ha mejorado mucho. creo que diga. Ha mejorado mucho. Y hay otra cosa, ¿no? Que cuando tú tienes un videojuego, en un videojuego existe algo que es una simulación. Entonces, en una simulación hay una máquina probabilística que maneja eso lo que tú dices, ¿no? Pateo el mismo escenario todo y a veces entra y a veces no entra, ¿no? Y eso de ahí es lo que trata de modelar es la realidad, ¿no? Hay ciertas cosas que tal vez no pueda simular con mucha fidelidad, como el viento o cómo afecta pues, la pelota el viento muy preciso, y lo simplifican con simplemente un modelo probabilístico, ¿no? Que es, tienes el 90% de que entre y un 10% de que no entre cuando ocurre esto, ¿no? Normalmente estos eventos probabilísticos, conforme estas máquinas son más finas, se realizan pues cada milisegundo, van haciendo, o sea, por cada cuadro se va haciendo un cálculo, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo, en cada cuadro se está haciendo un análisis de todo el escenario. Ok. Un aplauso para esto.